Y pasamos al cuarto fractal, Sí, que Cara. nos lo va a leer Agustín. ¿Te parece, Caro? Sí, sí, Cara. Nada más un dato breve sobre lo que has puesto, Mar. Que por eso, digamos que sobre lo que he mencionado como de la luz como un patrón de onda, que eso explica y que por eso no puede, la luz o la onda pues no puede ir en línea recta, ¿no? Y por eso la luz pues es sinuosa y retorcida, no es la S, la retorcida. Tanto que hay en ese simbolismo de la serpiente, ¿no? Precisamente. Y es por eso que la luz, que la onda de luz no es escalar, no puede ser escalar. Es un estado electrostático de la energía, o sea, energía atrapada dentro de la madre de polaridad, que es lo que llamamos energía potencial. Entonces, esto de la luz como un patrón de onda, pues nos sirve de dato fundamental para discernir los conceptos opuestos con grandes paralelos de escalaridad y vorticialidad. O sea, y lo que hemos tanto expuesto siempre como opuestos, vorticial y escalar, ¿no? Nada más. Gracias, Caro. Pues Agustín, si eres tan amable. Alegrate, Equipe. ¿Me apoyan? Sí, perfecto. Bueno, voy a leer el fractal 4, que no tiene título, pero está relacionado con los anteriores. Nadie sabe qué es o para qué sirve o funciona el 97% del ADN, y es nada menos que el potencial de tu tecnología orgánica interna. Del mismo modo que nadie sabe y ni siquiera se lo ha planteado para qué sirven los electrones no enlazantes, que son los electrones libres o no compartidos con otros átomos, y aludimos a los electrones que están en la capa interna o primera órbita de valencia del átomo, según el átomo de cada elemento, y que no tiene enlaces ionizantes o electromagnéticos con otros electrones, como si lo hacen los iones o electrones de carga M, que están en la segunda capa u órbita externa, y que forman polaridad con los electrones vecinos. La pregunta es, esos electrones que los átomos no comparten con otros átomos para formar diferentes elementos químicos u orgánicos, ¿para qué sirven? La ciencia te dará diversas explicaciones, pero la realidad fundamental la vas a conocer ahora. Empecemos por algunas nociones básicas de física y de química orgánica. Una realidad fundamental, sí conocida por la ciencia, todo tiene su parte de verdad, hasta los mayores engaños. Es que los electrones de la órbita externa de un átomo forman enlaces covalentes o polarizados, con sus electrones de valencia vecinos. O sea que los átomos vecinos de diversos elementos comparten electrones para, al combinarse, formar nuevos o distintos elementos. A esto se llama enlaces covalentes o simplemente covalencia o polaridad. Por ejemplo, en su estado gaseoso, los electrones del hidrógeno, un gas más ligero que el aire, enlazan con los electrones en su estado gaseoso del oxígeno, un gas más pesado que el aire. Y al combinarse los átomos de estos dos elementos forman el agua, la cual surge de los electrones compartidos de esos dos elementos distintos. Es así de simple. Pero la covalencia está mal entendida, ya que se limita a los enlaces de onda electromagnética, o sea, los iones o partículas con carga electromagnética que se enlazan unos a otros en un arnés o amarre de polaridad que forma un tejido de campo electromagnético llamado plasma. Un ejemplo de plasma es la ionosfera, o capa más alta de la atmósfera, que de hecho ya no es una atmósfera, pues no es ni siquiera respirable, y ni siquiera es accesible, pues esta capa, el domo, nada puede penetrarla, ya que esta red de iones es una especie de materia cuya dureza es la mayor que existe en la naturaleza, aunque la ionosfera no es natural, sino una formación artificial de creación demiúrgica. Vale, quiero ir lo más rápido posible. Vayan absorbiendo todos los datos, vayan ensamblando. A diferencia del plasma de la ionosfera, el aire de la atmósfera no es un plasma, sino un gas. La diferencia entre un gas y un plasma es muy simple. La diferencia es que en el plasma los electrones tienen carga electromagnética ionizante o magnética, o sea, son enlazantes o
paramagnéticos. Forman un campo magnético que atrae a otros electrones vecinos, con los cuales están cohesionados, enlazados unos con otros formando este plasma. Mientras que el aire es un gas en el estado gaseoso. Por ejemplo, el aire atmosférico que respiramos. Los electrones no forman cohesión ionizante entre sí. Es decir, aunque tienen carga electromagnética, están tan dispersos o alejados unos de otros que no forman enlaces electromagnéticos. Cuando los electrones tienen este comportamiento de enlace, dejan de ser un gas para convertirse en un plasma. Recuérdese previamente el dato simple de que existen estos 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático, plasma. Aunque existe un quinto estado, que es el etérico, del que trataremos más adelante. El cuerpo humano, por ejemplo, y de hecho cualquier cuerpo físico, es un sistema plasmático, ya que sus átomos y electrones están cohesionados unos con otros en un enganche electromagnético. ¿Y el cuerpo sutil, el alma, es un gas o es un plasma? El alma es un cuerpo energético de plasma etérico, el cual tiene 2 tipos de enlaces en sus electrones: un nivel de enlace electromagnético o polarizado y un nivel de enlace etérico o libre, no polarizado. Polaridad significa que las partículas electromagnéticas se atraen entre sí, quedando unidas por un amarre magnético que forma un campo magnético, en donde cada partícula genera su propio campo electromagnético. La diferencia entre los enlaces polarizados, ionizantes o electromagnéticos y los enlaces etéricos o no polarizados es que el enlace polarizado es luminífero, o sea, produce el fenómeno de la luz, creándose a partir de esta polaridad un vórtice, o centro de succión de la energía, donde las partículas consumen toda su cuanta energética, siendo energía entrópica o consumible, hasta el cero absoluto, mientras que los enlaces etéricos son resonantes, es decir, que no vienen de la luz, sino del sonido primario o primigenio. Es decir, que la fuente base de la energía etérica no es la luz, sino la vibración de sonido primario de antimateria, en su estado más fundamental, que es la resonancia, con la particularidad de que la energía almacenada en el sistema de enlace etérico no se consume en su totalidad, sino que siempre se preserva un tercio de la misma, para actuar en funciones de reciclaje o renovación continua de la energía corresonante, la cual no es energía lumínica, como ya dije, sino energía escalar de punto cero, con S. Ese tercio de la energía que se recicla en el universo, de hecho, se regenera hasta completar los 3 tercios por unidad de quantum energético escalar, o sea, usando su quantum biológico de base sílice puro. Ese tercio de reserva energética tiene potencial escalar, por lo que se replica 2 veces hasta volver a formar una unidad de 3 tercios de energía biodisponible. Y es así como la energía del universo se regenera continua e indefinidamente, gracias al éter. Ahora, la ciencia te dice que la energía no puede ser creada ni destruida, lo cual es increíblemente falso, pues la energía es de hecho destruida a través de la energía electromagnética vorticial o polarizada de punto cero, con Z, mientras que la energía es de hecho creada a partir de la energía etérica escalar de punto cero, con S. Nótese que hay 2 tipos de punto cero: el punto cero con Z vorticial y el punto cero escalar resonante con S. En el punto cero con Z no se destruye, sino se consume la energía hasta el cero absoluto, o como decimos en ENRA, hasta el polvo espacial. Y en el punto cero, con S, la energía se autorregenera de forma autosostenida como energía escalar. Dirás tú, entonces, si el alma está hecha de energía escalar, ¿nunca muere, por tanto, el alma? El alma entonces tendría que ser eterna, ¿cierto? Tengo 4 años intentando explicar estas realidades fundamentales de la física. De hecho, lo primero que hice en la primera dictata hace unos años fue explicar la diferencia entre dinámico y mecánico. Y ahí tenemos montones de fractales que explican la cualidad dinámica de la energía escalar del alma, es decir, la energía del alma quantum biológico psicobioenergético puro de base sílice,
o el cuerpo álmico es un potencial que únicamente puede ser activado si tú realizas todas estas técnicas de preparación psicofísica que estamos enseñando en ANRA. De lo contrario, lo que haces lo que el papagayo, imitar y repetir comportamientos. O sea, haces lo que el 100% de la población humana, consumir vorticialmente todo su quantum, energía escalar de base sílice, y todo su quantum, energía muerta vorticial de base carbón. O sea que te consumes toda tu energía del alma como un simple combustible o batería de carbón. Por lo tanto, ya habrás entendido que el alma de por sí no es eterna, sino que hay que activarla. No para que sea eterna, sino para que pueda trascender y reintegrarse a su esencia. Pero no como alma, ni siquiera como espíritu, sino como mónada esencial o conciencia pura, totalmente descorporizada. Es obvio que el alma y el espíritu no son la esencia, pues ambos son cuerpos, y la esencia carece totalmente de cuerpo. La ciencia te dice también que la energía no puede consumirse hasta el cero absoluto, pero es porque ignora y desconoce la realidad fundamental de que la energía entrópica sí se consume hasta el cero absoluto, y que si el universo no desaparece por la ley de la entropía es simplemente porque existe la energía etérica de punto cero, la cual está permanentemente recreando estos 2/3 de energía faltantes o consumidos de cada sistema vivo de energía, para mantener en todo el universo a escala cosmológica la misma cantidad constante de energía. ¿Lo ves ahora? ¿Cómo puede ser explicado todo a través de las realidades fundamentales hasta ahora totalmente desconocidas? Más adelante retomaremos el tema de qué es el alma y cómo funciona, mostrando cómo funcionan sus enlaces de covalencia resonante, no ionizantes o electromagnéticos, la conexión psíquica entre las partículas etéricas que nos conforman como sustancia fundamental. Como adelanto, un dato fundamental es que los electrones de valencia electromagnética de la órbita externa de valencia de un átomo son de base carbono, mientras que los electrones de la órbita interna de valencia son de base sílice. Estos datos, y de hecho la mayoría de los datos aquí revelados, no son conocidos por la ciencia de Matrix a ningún nivel. Dicho de otro modo, mostraremos con manzanitas cómo el campo psicofísico o psicobioenergético del cuerpo álmico forma una cohesión no electromagnética entre sus electrones de valencias no enlazantes o no electromagnéticos, o sea, formando una cohesión basada en la conexión psíquica entre sus electrones de valencia libre de base sílice. Como ya recordamos atrás, existen 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Aunque como dijimos, existe un 5.º estado, que es el etérico. ¿Cuál es la diferencia entre del éter con los otros 4 elementos? Aquí es donde la cabeza de los grandes científicos se rompe, porque no han podido comprender el éter, incluso al no poder comprenderlo, ha optado por negar su existencia. Y es porque los científicos, o así llamados, no pueden comprender un tipo de enlace o de conexión cuya naturaleza no sea la polaridad o la atracción electromagnética mutua. Ellos piensan, de hecho, que el electromagnetismo lo es todo, la base de todo, y no pueden prescindir de él. De ahí todas las trampas que han ideado para negar las realidades fundamentales, como de hecho la existencia del éter, cuya naturaleza no ionizante ellos no logran comprender, porque eso es entrar al mundo espiritual de la conciencia psíquica, que es la conciencia espiritual. La diferencia básica con los otros elementos clásicos o físicos es que el éter es una sustancia hecha de sonido no físico en un estado fundamental de resonancia. La sustancia éter no forma enlaces electromagnéticos, sino conexiones libres en el campo psicofísico resonante, no electromagnético. El éter no existe en un mundo diferente al de la materia 3D, pero hecho existe en interacción con el campo electromagnético dimensional de 3D. Es un campo de la sustancia más sutil, de un estado plasmático entre energía y conciencia llamado psique. Es, por tanto, el éter un campo psicofísico, el cual conforma el plano de sustentación de todas las cosas, de toda la energía, de toda la materia y de toda la biología. Iremos escalando
en la comprensión del éter cuando mostremos las realidades fundamentales relacionadas con los campos psicofísicos de frecuencia escalar. La explicación o realidad fundamental que explica la existencia del éter y su verdadero funcionamiento es que el éter, al igual que el alma, es un plasma, pero no un plasma físico, sino psicofísico o psicobioenergético, un plasma psíquico en su forma más sutil. Es decir, que el cuerpo álmico o psicobioenergético no forma cohesión electromagnética con sus electrones ionizados o de carga electromagnética, más forma una unidad de cohesión psíquica no propiamente energética, sino consciencial o psíquica. Dado que el éter interactúa con la materia, interactúa con los electrones y los átomos, o a través de estos, pero en una zona del átomo que hasta ahora es al menos comprendida por los científicos, y es la capa interna de los electrones de valencia no enlazantes. Mientras los electrones enlazantes de valencia de la órbita externa del átomo se comportan como un plasma, los electrones libres o no enlazantes de la capa interna de valencia se comportan como un gas, y de ahí que el alma parezca ser un estado gaseoso, pero formando un tejido conectivo con los otros electrones de valencia interna o partículas no ionizantes de todos los átomos vecinos, formando, por lo tanto, un plano de sustentación, campo de energía psicofísico de punto cero o de energía libre, o como lo denominamos en ENRA, energía escalar. Es a través de este campo biotálico, psicofísico, que fluye el neumatérico vivificante, el aliento vital de todos los seres vivos. Recordemos, prosconicientes, que el campo biotálico es la energía telúrica o centrípeta, magnética, que fluye como la corriente primaria de fuerza de vida a través del tejido conectivo del reino vegetal, raíces y hojas de los árboles y plantas. Y a nivel del cuerpo humano fluye a través del tejido conectivo facial, a través de la médula ósea espinal. En este flujo de energía escalar etérica de nivel regenerativo y transmutativo, en el que crea las células madre pluripotenciales al nivel de la médula espinal, esta interacción libre no polarizada de esos electrones no enlazantes se basa no en una fuerza magnética y eléctrica, se basa en la fuerza de contracción o centrípeta, de atracción equilibrada no polarizante, y en la fuerza centrífuga de aceleración escalar eléctrica, o fuerza de dilatación o expansión. Eso significa que ambas fuerzas, centrípeta y centrífuga, colaboran entre sí en perfecto equilibrio, contrario a lo que hacen la fuerza magnética y eléctrica, que luchan entre sí por el dominio del quantum, o energía del sistema. Este equilibrio o equivalencia perfecta de las fuerzas recíprocas complementarias proviene de un nivel de coherencia y equilibrio corresonante de temperatura interna templada al nivel de la célula, al nivel de nuestras partículas de energía o al nivel del núcleo o del punto cero, que es el estado de equilibrio máximo de la energía, un estado de total neutralidad electromagnética. El estado de punto cero resonante permea todo el campo de energía, unificando sus dos fuerzas paralelas, complementarias, la centrípeta y la centrífuga, que gracias a este nivel de equilibrio o de templado de la temperatura interna pueden ambas fuerzas unificadas activar el potencial de la energía escalar. Y aquí vamos a parar un momento en una realidad fundamental igualmente desconocida, ignorada o mal entendida por la física, que es, como lo nombramos en ENRA, temperatura interna. Si los físicos han insistido desde siempre que el electromagnetismo lo es todo, nosotros en ENRA sabemos que la temperatura lo es todo, lo determina todo. Ya sabemos algo de lo más básico sobre el electromagnetismo y sobre la energía escalar. Entonces ahora podemos brincar o escalar a un siguiente punto o fractal que hay que ensamblar. Hemos dicho o decimos ahora que a través de la energía escalar etérica o resonante, la fuerza eléctrica y magnética, como la base de todo lo que existe, resultan trascendidas por el estado etérico de la energía, ya que representa no únicamente la unificación de las principales fuerzas físicas, sino la unificación de la energía y la conciencia, como una única sustancia psicobioenergética pluripotencial, que es incluso capaz de activar nuestro cuerpo álmico y trascendiendo esta creación externa,
para hacernos regresar a la esencia que somos en nuestra creación interna de naturaleza eterna. Aquí, los llamados científicos, que niegan la realidad del espíritu y de la conciencia, dirán que estamos metiéndonos en los terrenos de la mística, religión y filosofía. Como son estúpidos, a pesar de su elevada inteligencia, es desgastante ponernos a explicar algo tan básico como que mística significa misterio, que viene de mistura o mezcla, que es la confusión de las cosas mezcladas, siendo esta enseñanza, Enra, todo lo contrario de la mística, pues es la ciencia del entendimiento causal y estético, o sea, del entendimiento perfectamente claro y coherente, fractal y escalarizado, de todas las realidades fundamentales que lo rigen todo, y cada cosa dentro del cosmos de esta creación externa. Mientras que quienes están en la mística son precisamente los científicos, ya que no entienden realmente nada fundamental, y viven al nivel de las puras teorías, palabra que por cierto significa relativo a Dios, Teus iría, de Teus, Dios, iría, relativa a Dios. Con esa palabra definen sus mejores conclusiones quién es el místico. Sigamos escalando a ese siguiente punto o fractal que hay que ensamblar. Retomemos el párrafo anterior. Hemos dicho, o lo decimos ahora, que a través de la energía escalar etérica o resonante, la fuerza eléctrica y magnética, como la base de todo lo que existe, resultan trascendidas por el estado etérico de la energía, ya que representa no únicamente la unificación de las principales fuerzas físicas, sino la unificación de la energía y la conciencia, como una única sustancia psicobioenergética pluripotencial, que es incluso capaz de activar nuestro cuerpo álmico y trascendiendo esta creación externa, para hacernos regresar a la esencia que somos en nuestra creación interna de naturaleza eterna. Digamos que la fuerza centrípeta es una modalidad de magnetismo resonante no polarizado, mientras que la fuerza centrífuga no polarizada y que puede ser escalable a su máximo spin o fuerza de aceleración escalar, que es la fuerza transfugal. Es una modalidad de la electricidad resonante, no siendo en realidad la fuerza electromagnética una fuerza escalar, pues de hecho no tiene potencial de aceleración escalar. Es decir que la fuerza electromagnética no tiene potencial de acelerar eléctricamente hasta superar la velocidad vorticial de la luz de 300.000 kilómetros, para liberarse del amarre de polaridad del campo electromagnético. Es por eso que la luz y el fenómeno electromagnético son vorticiales, pues la onda electromagnética no puede acelerar escalarmente, ya que al estar atrapada en su propio vórtice genera en sí misma un fenómeno gravitatorio, dentro de un campo espiral de succión o agujero negro consumidor de cuanto. Los físicos definen la velocidad máxima de la luz como una constante, pero no entienden por qué existe esa constante, porque no entienden los conceptos escalar y vorticial, pero al menos han entendido que la luz no puede exceder ese máximo, aunque esto lo entienden cayendo en otro error, el de afirmar que nada puede superar la velocidad de la luz, cuando la realidad fundamental es que hay algo que supera con mucho la velocidad vorticial de la luz, y es la energía escalar, resonante y etérica. Vale, comprenderán que esto que escuchan o leen es un filtrado de una cantidad increíble de datos, que en comparación con lo que habría que mostrar está en una relación de 0.001%. Bien, es verdad que este filtrado o actualización progresiva fractal en escalada son las prioridades cognitivas que ustedes precisan en este momento para escalar al siguiente nivel del entendimiento causal de las realidades energéticas fundamentales. Hemos mencionado en este fractal dos realidades fundamentales, que son el punto cero y la fuerza centrípeta o magnética resonante. Bien, entendamos algo tan básico como que la fuerza centrípeta es una fuerza no dual, no polarizada, mientras que la fuerza centrífuga o eléctrica resonante es una fuerza de potencial dual y polarizable. Así, la energía centrípeta, que se halla en su estado fundamental de resonancia, como la vibración del sonido primario de antimateria, mantiene una relación directa y estrecha con su centro eje fuente del pulso, que es el punto cero. Así, la fuerza centrípeta se mantiene agarrada a su esencia, a la puerta que lo conecta
con la esencia, mientras que la fuerza centrífuga puede, por decirlo así, perderse, desviarse de su equilibrio interno corresonante y entrar en la dinámica vorticial de la luz, que significa lucha. Luz igual a lucha. De aquí entendemos por qué el campo magnético resonante solo es magnético, o sea que únicamente tiene un polo, el magnético, lo que se denomina o expresa como un código binario, mientras que la fuerza eléctrica es a la vez eléctrica y magnética, porque tiene estos dos polos, porque es dual y bipolar, o sea, está en código dual, con el potencial tanto de la corresonancia como el de la polarización vorticial. Así, el campo centrípeto magnético representa la energía resonante o fundamental y la conciencia fundamental, que es la prima vibratio, o sea, la primera vibración de la psique álmica, que conlleva el entendimiento causal de todas las realidades fundamentales que nos permiten regresar a la esencia a través del punto cero de resonancia. Mientras que el campo centrífugo eléctrico representa la energía escalar y la conciencia dual en corresonancia con la prima vibratio, o sea, los armónicos de conciencia, mediante los cuales nosotros podemos evolucionar y trascender por la vía cognitiva del entendimiento causal de las realidades fundamentales y los patrones de resonancia y escalaridad, o leyes naturales fundamentales, las verdaderas leyes universales que rigen el cosmos vivo eterno, y a través de las cuales nosotros podemos operar y de hecho crear nuestro propio holograma de realidad, constelándolo o reordenándolo cuánticamente, a través de la corrección continua de los errores de percepción de la mente, a los que de manera inevitable está expuesto toda conciencia dual, corrección que se basa en el entendimiento de la ley natural verdadera, en cuya alineación nos ponemos con asistencia de nuestros armónicos de conciencia de la prima vibratio, nuestro más alto armónico de conciencia. Entendemos pues que la fuerza centrípeta representa la primera conciencia del alma o la conciencia no dual, la cual es resonante con su esencia y está representada por la psique pura del alma, que es una conciencia no mental, o sea, no dual. Mientras que la fuerza centrífuga o conciencia dual en corresonancia representa la segunda conciencia, que es la mente, la cual sí está en resonancia, es corresonante, con la fuerza centrípeta resonante, o sea, con la primera conciencia del alma, lo que significa que nuestra conciencia mental no conecta directamente con la esencia, sino a través de la primera conciencia álmica, que es el alma primigenia o alma bardo, o alma queriática binaria, que se ha traducido en la matriz como querubín. Y por eso únicamente podemos trascender a través del bardo, o sea, a través de esta conexión intencionada con esta primera conciencia álmica, que es la que tenemos que activar en nosotros. Esta segunda conciencia dual en corresonancia está representada por la psique dual en resonancia, que es el mentor, o sea, la conciencia de nuestra alma de 3D, nuestra conciencia actual. Si la tenemos activada al nivel de corresonancia, es una combinación de la conciencia mental y la psique o conciencia resonante del alma 3D. Al activar al mentor, estamos activando la conciencia psíquica del alma en 3D, que no es una conciencia psíquica pura, sino dual, con potencial de resonancia activado. Tenemos 5 identidades álmicas. 4 de esas identidades álmicas son duales en resonancia, armónicos de conciencia. Y tenemos un alma primigenia en perfecta resonancia no dual, que es el alma queriática binaria, con la cual hacemos el giro de reintegración a la esencia. Al activar al mentor, conectamos con nuestra prima vibratio, o primera alma, y a través de esta alma bardo nos conectamos a la esencia y podemos regresar a ella. Así, entendidas las nociones básicas de la dualidad, la cual es una palabra mística o rodeada de misterio que nadie entiende, vamos a entender ahora lo opuesto a la dualidad, que es la binariedad o la calidad de binario. Mencionamos al punto cero y al campo de energía fundamental en resonancia, el cual es centrípeto o magnético, sin polaridad, sin bipolaridad o dualidad, teniendo un único polo. La fuerza centrípeta está
conectada directamente con el punto cero resonante, y es el punto cero resonante el que nos conecta directamente a la esencia. Así tenemos que el punto cero se representa simplemente con el número 0, mientras que la fuerza centrípeta resonante se representa mediante el número 1. El 0 representa la conexión con la esencia, y el 1 representa el campo de resonancia fundamental o fuerza centrípeta conectado directamente con esa puerta o portal de conexión con la esencia. Así tenemos que el 0 representa la conexión con el estado esencial, mientras que el 1 representa la conexión con el estado fundamental de resonancia. Esta combinación 0-1 se llama código binario. Solo tiene 2 dígitos. Representa la no dualidad. Significa que mientras usted está en código binario resonante o se conecta con el código binario resonante, usted regresa a su esencia. Cuando aparecen los 3 dígitos 0, 1 y 2, en el 2 tenemos el origen de la caída, la dualidad. Es el comienzo de la dualidad y el potencial de polaridad o de percepción polarizada de la mente. Existe, por tanto, un código binario vorticial o revertido, que no se expresa como 0-1, se expresa como 1-0, donde 1 representa el campo magnético vorticial y el 0 representa al vacío de la nada. En el código binario resonante, el 1 representa la unidad con la esencia, la mónada, y el mantenimiento de la unidad a través de la experimentación de todas las cosas que podemos experimentar con nuestra conciencia mental, que es precisamente una conciencia experimental. La experimentalidad que está representada por la dualidad o el número 2, que representa la dualidad, la toma de opciones o decisiones a través de la conciencia mental, o sea, el libre albedrío, la posibilidad de alinearse con la ley y el orden verdaderamente natural o resonante, o la opción del libre albedrío de aniquilarse al permanecer por inercia en el experimento de la separación de la fuente interna, o de la primera alma, el alma bardo. Solo conectando con el código binario original, o sea, con la fuerza centrípeta resonante, regresamos al equilibrio original, pues a través de esta fuerza centrípeta regresamos a nuestro centro eje base, fuente del pulso resonante. La misma palabra te lo dice, centrípeta, de centri o centro, y peta o atracción, que es atraer a tu centro, o sea, al estado bardo, al alma bardo con la que podemos regresar a la esencia. Dicho de una manera muy somera, esto es el código binario resonante. Si has registrado estas nociones y las proposiciones, pronto escalaremos a un nivel sorprendente del código binario resonante, el cual, si lo entiendes, vas a entenderlo todo. Gracias, caro Agustín.